¡Vamos allá! Número 10. El gran desequilibrio. Cuando el universo nació hace 13.800 millones de años, las leyes de la física eran claras. Por cada partícula de materia debía crearse exactamente una de antimateria. En cuanto ambas se encontraran, se destruirían mutuamente en un destello de energía pura. El resultado previsto era una nada perfecta, sin átomos, sin estrellas, sin nada. Y sin embargo, aquí estamos. Por cada 1.000 millones de pares materia-antimateria que se crearon y aniquilaron en ese primer instante, sobrevivió exactamente una partícula de materia, una sola. Una parte en 1.000 millones fue suficiente para que el universo no sumara cero. Todo lo que existe, cada estrella, cada planeta, cada molécula de tu cuerpo, es el residuo de esa imperfección mínima, el sobrante de una destrucción mutua de proporciones inimaginables. Los físicos llaman a esto violación de CP, y aunque la han estudiado durante décadas en aceleradores de partículas de todo el mundo, el modelo estándar solo puede explicar una fracción del desequilibrio que observamos. La teoría predice una asimetría demasiado pequeña. Por un factor de 100, algo en los primeros instantes del universo rompió la simetría con una fuerza que ninguna ecuación conocida puede reproducir. Lo más perturbador es que nadie ajustó ese valor. Ocurrió espontáneamente, en condiciones de temperatura tan extremas que ningún experimento humano jamás podrá replicarlas. Si esa proporción hubiera sido ligeramente inferior, el universo habría colapsado en pura radiación. Si hubiera sido mayor, el cosmos resultante sería igualmente inhóspito. Estás aquí porque el universo cometió un error de una parte en 1.000 millones en sus primeras fracciones de segundo de existencia, y ese error lo produjo todo. Pero esa imperfección no actuó sola. Lo que la acompaña está ajustado con una precisión que hace que una parte en 1.000 millones parezca un descuido. Número 9. La constante que no debería existir. Hay un número que los cosmólogos llaman la constante cosmológica. Es la densidad de energía del vacío, la energía que contiene el espacio absolutamente vacío. Esta energía empuja el universo hacia afuera, acelerando su expansión. Sin ella, el cosmos se habría colapsado sobre sí mismo hace miles de millones de años. Con demasiada, se habría desgarrado antes de que pudiera formarse una sola estrella. Cuando los físicos calculan cuánto debería valer esta constante usando la mecánica cuántica, obtienen un número. Cuando miden cuánto vale realmente observando la expansión del universo, obtienen otro. La diferencia entre ambos es de 10 elevado a 120. Eso es un 1 seguido de 120 ceros. Para entender lo que eso significa, imagina que intentas acertar en una diana del tamaño de un átomo ubicada en el borde del universo observable, lanzando un dardo desde la Tierra. Eso es lo preciso que tiene que ser el valor de la constante cosmológica para que el universo funcione. Si fuera un pelo más grande, la expansión habría sido tan violenta que la materia nunca habría podido agruparse. No habría galaxias, no habría planetas, no habría nada más complejo que un gas frío dispersándose en el vacío eterno. Los cosmólogos llaman a esto la catástrofe del vacío. Es, en palabras de muchos físicos, el mayor fracaso de la física teórica en la historia de la ciencia. Nuestros mejores modelos predicen un valor que destruiría el universo, y sin embargo, el universo tiene el valor exacto, perfecto e improbable que permite la existencia de todo lo demás. Nadie tiene una explicación. Esta es la cifra más desconcertante de toda la cosmología moderna, y lo que ocupa el siguiente lugar en esta lista es igualmente inexplicable, pero más personal. Número 8. El truco cuántico que inventó la vida. Para que existas, necesitas carbono. Tu cuerpo está construido sobre él. Y para que haya carbono en el universo, tiene que formarse dentro de las estrellas a través de un proceso que, según las leyes de la física nuclear, es prácticamente imposible. El carbono se forma cuando 3 núcleos de helio colisionan en el interior de un núcleo estelar, un proceso llamado triple alfa. La probabilidad de que 3 partículas coincidan en el mismo instante y lugar es astronómicamente pequeña. Para que ocurra con la frecuencia necesaria, tiene que existir algo muy específico, una resonancia cuántica. El estado energético del carbono tiene que coincidir casi perfectamente con la energía combinada de los 3 núcleos de helio en el momento de la colisión. En 1953, el astrónomo Fred Hoyle hizo una predicción audacísima. El carbono debe tener un estado de energía alrededor de 7,65 megaelectronvoltios, o la vida sería imposible. Partió del hecho de que la vida existe y trabajó hacia atrás. Poco después, los experimentos confirmaron que ese estado de energía existe exactamente donde Hoyle dijo que tenía que estar. La fragilidad de esta coincidencia es clínica. Si esa resonancia fuera un 4% más alta o más baja, el carbono no se formaría en cantidad suficiente en ninguna estrella del universo. Sin carbono, no hay química orgánica, no hay proteínas, no hay ADN, no hay vida en ningún rincón del cosmos.
Hoyle quedó tan perturbado por sus propios cálculos que argumentó públicamente que la probabilidad de que esta resonancia existiera por accidente era tan ridícula que exigía una explicación que la física convencional no podía dar. El carbono necesitaba un universo específicamente calibrado para existir, y la fuerza que lo mantiene unido tiene sus propias condiciones igualmente imposibles de justificar. Número 7. La fuerza que mantiene la realidad pegada. Dentro del núcleo de cada átomo hay una guerra permanente. Los protones tienen carga positiva y las cargas iguales se repelen con violencia. Por derecho propio, ningún núcleo atómico debería existir. Lo que los mantiene unidos es la fuerza nuclear fuerte, la más potente de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Y esa fuerza tiene un valor ajustado con una delicadeza que bordea lo incomprensible. Si la fuerza nuclear fuerte fuera apenas un 2% más intensa, los protones se fusionarían tan eficientemente que el hidrógeno dejaría de existir. Todo el hidrógeno del universo primitivo se habría convertido directamente en helio en los primeros minutos. Sin hidrógeno no hay agua, no hay combustible para estrellas de larga vida como el Sol, no hay química orgánica posible. Si fuera un 2% más débil, los deuterones, el primer peldaño en la fusión nuclear estelar, no podrían formarse con suficiente estabilidad. Sin deuterones, las estrellas no encienden su motor de fusión. El universo estaría lleno de protones solitarios incapaces de combinarse para producir nada más complejo. No habría tabla periódica, no habría química de ningún tipo. Un 2% en cualquier dirección y la realidad material deja de ser posible. La fuerza más intensa del universo opera dentro de un margen de tolerancia del 2%, y nadie puede explicar por qué su valor aterrizó exactamente donde necesitaba estar. Lo que ocurre en la escala subatómica a su alrededor presenta coincidencias igualmente injustificadas. Número 6. La proporción que hace posibles los átomos. El protón pesa exactamente 1836 veces más que el electrón. Ese número específico no tiene ninguna derivación teórica dentro del modelo estándar. No emerge de ninguna ecuación fundamental. No está predicho por ninguna simetría conocida. Simplemente aparecen los datos experimentales. Y así es. Pero sin ese valor concreto, los átomos no podrían existir como los conocemos. Los electrones orbitan los núcleos porque su masa y su carga crean un equilibrio delicado con la atracción del núcleo. Si el electrón fuera significativamente más pesado, sus órbitas serían tan comprimidas que caería hacia el núcleo, colapsando la materia estable desde adentro. Si fuera mucho más ligero, las órbitas serían tan difusas que los átomos no formarían enlaces químicos estables. La bioquímica solo funciona porque esa proporción de 1836 produce estructuras orbitales con la geometría exacta necesaria. El ADN, las proteínas, los lípidos que forman las membranas celulares, todos los mecanismos moleculares sobre los que descansa la vida dependen de que los electrones se comporten de una manera muy específica en sus órbitas. Cambia esa proporción y no solo cambia la vida, cambia la naturaleza misma de la materia. Nadie ha derivado ese número de primeros principios. Es una constante del universo que aparece en las ecuaciones sin justificación, como un dato introducido desde afuera. Y algo muy similar ocurre con una propiedad de la Tierra que raramente consideramos desde esta perspectiva. Número 5. El escudo invisible. La Tierra tiene un campo magnético. Eso suena rutinario, pero la existencia de ese campo, su intensidad específica y su estabilidad durante miles de millones de años representan una coincidencia de variables geológicas y físicas tan particular que los científicos todavía debaten cuán improbable es que se forme en otros planetas rocosos. El campo magnético terrestre es generado por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo del planeta, el llamado efecto dínamo. Para que funcione y se mantenga durante eones, el núcleo necesita la composición química correcta, la temperatura adecuada en el límite entre el núcleo sólido y el líquido, la velocidad de rotación necesaria y una geometría interna que favorezca las corrientes convectivas. Cambiar cualquiera de estas variables de forma significativa y el campo colapsa o no se forma. Sin él, la Tierra sería Marte. El viento solar, el flujo constante de partículas cargadas que emite el Sol, erosiona las atmósferas de los planetas sin campo magnético. Marte perdió el suyo hace 4.000 millones de años, y desde entonces el viento solar ha desnudado su atmósfera hasta reducirla a menos del 1% de la presión terrestre. Donde antes pudo haber agua líquida, hoy hay un desierto barrido por radiación ultravioleta. Sin el campo magnético, los rayos UV y las partículas de alta energía esterilizarían la superficie con brutalidad. La intensidad también tiene que estar en el rango correcto, demasiado débil y no bloquea la radiación suficiente. Demasiado intenso y podría interferir con los procesos biológicos que dependen de señales eléctricas delicadas como el sistema nervioso. El hecho de que la Tierra tenga exactamente el interior correcto para generar exactamente el campo que necesita durante el tiempo necesario
Es el tipo de coincidencia que cambia de aspecto cada vez que la examinas con más detalle. Y no es el único escudo del sistema solar. Lo que viene a continuación opera a una escala completamente diferente. Número 4. El gigante guardián. Júpiter tiene una masa 2,5 veces mayor que todos los demás planetas juntos. Y esa masa colosal tiene una consecuencia que rara vez aparece en los libros de texto, pero que probablemente fue decisiva para que la vida compleja prosperara en la Tierra el tiempo suficiente para producir inteligencia. Júpiter actúa como un escudo gravitacional para el sistema solar interior. Los cometas y asteroides procedentes del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort son perturbados periódicamente y enviados hacia el interior del sistema solar. La gravedad de Júpiter captura muchos de estos objetos, los expulsa completamente del sistema o los desvía hacia órbitas que los mantienen alejados de la Tierra. Las estimaciones sugieren que sin Júpiter, la tasa de impactos de cuerpos grandes sobre la Tierra sería entre 10 y 1000 veces mayor. La vida compleja necesita tiempo. La evolución desde organismos unicelulares hasta animales con sistemas nerviosos sofisticados tomó cientos de millones de años, y cada fase fue vulnerable a ser borrada por un impacto suficientemente grande. Una lluvia de colisiones mucho más frecuente podría haber reiniciado el reloj evolutivo en la Tierra repetidamente, impidiendo que la complejidad biológica tuviera tiempo de acumularse. Júpiter además está exactamente donde tiene que estar, más cerca del Sol, y perturbaría las órbitas interiores haciéndolas caóticas, mucho más lejos, y su influencia sería insuficiente para proteger el sistema interior. Tamaño, posición y masa encajan en un arreglo que favorece la estabilidad interior de una manera que los astrónomos consideran poco habitual al compararlo con otros sistemas planetarios conocidos. Cada condición que se cumple parece requerir que otra condición previa también se hubiera cumplido. La cadena no termina. Número 3. La inclinación perfecta. La Tierra está inclinada 23,5 grados sobre su eje de rotación. Las estaciones existen por eso. Pero la razón por la que esa inclinación ha permanecido estable durante cientos de millones de años, en lugar de oscilar salvajemente como lo hace en Marte, es la existencia de la Luna. Y la razón por la que la Luna tiene el tamaño y la masa que tiene es uno de los eventos más violentos y estadísticamente improbables de la historia del sistema solar. Marte no tiene ninguna luna de masa considerable. Su eje de rotación ha oscilado entre 0 y más de 60 grados a lo largo de millones de años, empujado por perturbaciones gravitacionales externas. Eso produce variaciones climáticas brutales, periodos en los que los polos apuntan casi directamente al Sol, seguidos de épocas de glaciación extrema. Esta inestabilidad axial prolongada es uno de los factores que hace a Marte tan inhóspito, independientemente de sus otros problemas. La Luna, con su masa excepcionalmente grande relativa a la Tierra, actúa como estabilizador giroscópico del eje terrestre. Su atracción mantiene la inclinación dentro de un rango estrecho, entre 22 y 24,5 grados, durante cientos de millones de años consecutivos. Esa estabilidad climática fue fundamental para que la vida compleja pudiera evolucionar sin ser borrada por oscilaciones extremas y rápidas. La Luna se formó a partir de una colisión catastrófica entre la prototierra y un cuerpo del tamaño de Marte hace unos 4.500 millones de años. La probabilidad de que ese impacto ocurriera en el ángulo y a la velocidad precisos para producir una luna tan grande y estable, sin destruir completamente ambos cuerpos, es considerada extraordinariamente baja por los modelos actuales de formación planetaria. Cada vez que resuelves una condición de esta lista, aparece otra que tenía que haberse cumplido para que la anterior tuviera algún sentido. Número 2. La velocidad que hace posible la química. La velocidad de la luz es exactamente 299.792.458 metros por segundo. Ese número no tiene ninguna derivación fundamental que explique por qué es ese y no cualquier otro. Simplemente aparece en las ecuaciones como una constante, y los experimentos lo confirman con precisión extraordinaria. Pero ese valor específico tiene consecuencias que penetran hasta los cimientos de la química y la biología. La velocidad de la luz entra en la definición de la constante de estructura fina, un número adimensional de aproximadamente 1 entre 137, que gobierna cuán intensamente los electrones y los fotones se acoplan entre sí. Esa intensidad de acoplamiento determina el tamaño de los átomos, la energía de los enlaces químicos y la longitud de onda de la luz que las moléculas absorben y emiten. Si la constante de estructura fina fuera un 4% diferente de su valor actual, las estrellas no producirían carbono y oxígeno en las proporciones correctas. Si fuera más grande, los átomos serían más compactos y los electrones estarían tan fuertemente ligados a los núcleos que la formación de moléculas complejas sería extremadamente difícil. Si fuera más pequeña, los átomos serían tan difusos que los enlaces químicos estables serían imposibles.
Lo más desconcertante es que el número 1 sobre 137 es un valor puro, sin unidades, que no depende del sistema de medida que uses. Es el mismo número para cualquier civilización en cualquier rincón del cosmos que desarrolle física. El físico Richard Feynman lo describió como uno de los grandes misterios de la ciencia, un número que aparece por todas partes y que no puede ser derivado de ningún principio más profundo, simplemente es lo que es. Y lo que es resulta ser exactamente lo que necesita ser para que la química funcione. Si cada constante que hemos visto fuera uno de los dígitos de una combinación de seguridad, lo que cierra esta lista es la pregunta de si alguien marcó esa combinación deliberadamente. Número 1. La perfección irrazonable. Imagina un panel de control con 26 perillas. Cada perilla ajusta uno de los parámetros fundamentales del universo: la masa del electrón, la intensidad de la gravedad, la densidad de energía del vacío, la tasa de expansión cósmica, la potencia de la fuerza nuclear fuerte. Si cualquiera de esas perillas se mueve una fracción de pelo en cualquier dirección, el universo pierde la capacidad de producir estrellas, o átomos, o galaxias, o química, o vida. Eso no es una metáfora, es una descripción literal de la física que subyace a nuestra existencia. Cada coincidencia que hemos visto en este video no es un hecho aislado, son parte de un patrón. El universo no tiene una sola condición ajustada con precisión imposible, tiene al menos 26. Y todas tienen que estar bien simultáneamente, porque cambiar una altera las consecuencias de las demás en formas que en la mayoría de los casos también destruirían la posibilidad de complejidad organizada. Los cosmólogos llaman a esto el problema del ajuste fino, y genera 3 respuestas. Ninguna de ellas es cómoda. La primera es la coincidencia pura. El universo simplemente aterrizó en estos valores por azar. No hay razón subyacente, no hay diseño, no hay nada detrás. El problema es que la probabilidad acumulada de que todos estos parámetros caigan simultáneamente en el rango habitable es un número tan incomprensiblemente pequeño que la mayoría de los físicos se resisten a tomarlo en serio como explicación. No es imposible en sentido estricto, pero aceptarlo equivale a ganar repetidamente un sorteo con más boletos que partículas en el universo observable. La segunda es el multiverso. Si existen infinitos universos paralelos con diferentes combinaciones de constantes físicas, inevitablemente algunos tendrán las condiciones adecuadas para la vida. Y por definición, solo esos universos producirán observadores capaces de hacer estas preguntas. Vivimos en uno de los universos afortunados no porque fuera diseñado, sino porque en todos los demás no hay nadie para preguntarse por qué. Esta explicación tiene el atractivo de eliminar la necesidad de un diseñador, pero tiene un problema técnicamente devastador: no es falsificable. Un multiverso de universos no observables no puede ser confirmado ni refutado por ningún experimento concebible. Podría ser verdad, pero decir que algo ocurrió porque en un conjunto infinito de posibilidades tenía que ocurrir, sin poder verificar ese conjunto, es metafísica con ecuaciones, no física. La tercera respuesta es la más incómoda de pronunciar en un contexto científico: diseño. Que los valores de las constantes del universo fueron establecidos por alguna inteligencia o proceso con el propósito de producir complejidad y vida. Esta explicación viola el principio básico del método científico de no invocar causas no naturales. Pero algunos físicos de primera línea, incluyendo al propio Fred Hoyle, han argumentado que la acumulación de coincidencias precisas hace que esta hipótesis sea al menos tan racional como las otras dos. No como afirmación de fe, sino como conclusión incómoda a la que los datos empujan. Lo que hace que el ajuste fino sea verdaderamente perturbador no es que el universo sea preciso, es que esa precisión no tiene ninguna razón conocida. No hay ninguna ley más profunda de la cual estas constantes sean consecuencia. No hay ningún principio unificador que las derive. Son simplemente lo que son, exactamente lo que necesitaban ser, sin ninguna justificación. El universo no tenía ninguna obligación de ser habitable. Podría haber sido un mar de radiación pura, podría haber sido la nada absoluta. En cambio, somos nosotros los que estamos aquí, dentro de él, mirando hacia afuera, con la capacidad de preguntarnos cómo es posible que estemos mirando hacia afuera. No hay respuesta satisfactoria, solo hay la pregunta y la extraña, inquietante y casi inexplicable belleza de un cosmos que parece haber sido calibrado exactamente para que pudiéramos hacerla. Si quieres seguir explorando los misterios más profundos del universo, haz clic en el siguiente vídeo ahora.